sábado, ¿sí? De esta última. Ajá, en la última, sí. Yo sé de qué está hablando, porque ese día Dios hizo algo en mi vida y un día se lo voy a compartir. Gloria a Dios. Bueno, yo traía ayer algo, pero nosotros estamos muy cortos de tiempo, ¿verdad? No, estamos bien. Es hasta las 8:30. Hasta las 8:30. Ah, faltan 20 para las 8. Bueno, gloria a Dios. Gracias, amor. Sí, empezamos a las 6:30, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. De verdad que es un privilegio poder compartir de la palabra del Señor. Y de verdad que los motivo para que muy pronto podamos de verdad prepararnos en los sábados, los lunes que estamos recibiendo el discipulado. Que Dios quiera que muchos se vengan, dejen venir ese lunes y podamos recibir esas enseñanzas que Dios tiene para nosotros, para prepararnos para ayudarle a nuestros pastores. Estos días he estado analizando un poco, hermanos, lo que es el libro de Efesios. Y me doy cuenta, hermanos, que el apóstol Pablo le dio muchas recomendaciones a los efesios. Él les enseñó de cómo ser buenos maridos, de cómo ser buenas esposas. Por aquí tengo algunos. Déjenme ver. Les enseñó las bendiciones espirituales que hay en Cristo. Les enseñó lo que es el espíritu de sabiduría y de revelación. Les enseñó lo que es ser salvos por gracia, la reconciliación por medio de la cruz, el amor que excede todos los, y un montón de cosas. Y ahí faltan otras. Y nosotros, hermanos, hemos estado recibiendo mensajes de nuestro pastor y de ellos que nos han enseñado, nos han predicado. Hermanos, hemos tenido mucha variedad también de mensajes. Mucha variedad de mensajes. Listo, si quieres a la baja. Acá mejor. Así lo escucha contar, pero si Sí. quieres tomar más. Y entonces, hermanos, hemos recibido muchos mensajes. Y el apóstol Pablo, al finalizar este libro, esta enseñanza hacia los efesios, Dios le revela a él que ellos necesitan ser vestidos con una armadura. Después de que les enseña todo lo que les está enseñando, todo lo que los está guiando, los está llevando a ser buenos hijos de Dios, a ser buenos esposos, él al final, Dios le revela, porque la palabra del Señor es revelada por Dios completamente, y él recibe la revelación de que ellos necesitan una armadura. Todos conocemos lo de la armadura de Dios y todo, hermanos, pero es bueno recordarlo. Y yo les quiero hablar a ustedes de la armadura de Dios, de esa armadura que nosotros necesitamos tener. El hermano Denis nos decía ahora, cuando ministró los diezmos en las ofrendas, que el padre Abraham fue a una guerra, y fue y peleó contra el enemigo, hermanos, y resulta y sucede de que él no fue y contrató al ejército de Israel, ni al ejército, porque aún en ese tiempo, de todos modos, Israel ni existía, sino que él armó a los que él tenía en la casa, a los que le pertenecían a él. Él armó a los hombres, y como él les decía, hay que leer ahí en Génesis 14 para entender bien la historia. Yo sé que ustedes la han leído. Entonces él llegó y cogió a los hombres que él tenía en su propiedad, que eran de él, los que él había adquirido en ese tiempo, y a esos fue los que él armó y se los llevó a la batalla, se los llevó a la guerra. Hermanos, y Dios nos está llamando a nosotros para eso. Dios nos está llamando a nosotros precisamente para eso, para pelear la buena batalla, para llegar y decir nosotros que somos soldados del ejército de Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, somos lo que Él adquirió con su sangre, con esa bendita sangre, poderosa sangre. Y qué bueno, porque este testimonio de esta hermana a mí me llena muchísimo, de saber de que nosotros fuimos, hermanos, apartados por Dios y comprados a precio de sangre, esa sangre maravillosa de Jesucristo, hermanos,
que tienen mucho poder. Y vamos a entrar un poquito en lo que es la palabra del Señor, hermanos. Vamos a estar ahí en Efesios 6:10. Efesios 6:10, donde la palabra del Señor nos habla de la armadura de Dios. Bendito sea el Señor. Yo voy a usar estos anteojos porque después de que cumplí 15, me los pongo para que me vea más bonito. No es porque me preocupe mucho, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, les enseñó muchas cosas a los efesios. La armadura de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria sea al Señor. Por lo demás, o sea, hermano, por lo que viene, por lo que va a venir, por lo que les he enseñado. Entonces, Él nos dice, vestidos, ¿verdad? No, perdón. Él nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, ¿por qué en el poder de la fuerza del Señor? Porque vamos para una batalla, porque vamos a pelear la buena batalla, porque vamos es para una guerra. Y por nuestras propias fuerzas no vamos a poder, porque sabemos que somos débiles y el enemigo de nosotros, en lo espiritual, él es más fuerte que nosotros. Porque, vea si es fuerte, hermanos, que le hacemos caso y pecamos. Le hacemos caso y le obedecemos. Siendo hijos de Dios, le obedecemos. Entonces, eso es lo que lo hace fuerte a Él en la vida de nosotros. Eso es, cuando nosotros cedemos, entonces le estamos dando fuerza, le damos poder a Él. No que Él sea poderoso, porque nuestro Dios está por encima de todo, sino que ahí es donde nosotros le damos a Él ese poder, de poder confundirnos. Entonces necesitamos la fuerza del Señor para pelear, porque más adelante lo vamos a ver. La lucha que nosotros tenemos no es contra nosotros mismos, no es usted conmigo, ni yo con el pastor, ni con los pastores, ni con los demás líderes. Cuando vengamos, y Dios quiera que todos vengamos a la escuela de líderes, ahí no nos venimos a pelear, ahí venimos a fortalecernos con la fuerza del Señor, a unirnos. ¿Por qué? Porque necesitamos esa fuerza del Señor para pelear esa buena batalla. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, el Señor es tan maravilloso, ¿verdad?, que ya nos dio su fuerza. Ya nos dijo: los voy a fortalecer en mi fuerza. Pero ahora Él necesita vestirnos. Necesita que nosotros nos despojemos de una vestidura que traemos del mundo. Entonces, Él nos quiere vestir. ¿Con qué nos va a vestir el Señor? Bueno, con la armadura de Él, con la protección de Él. Y vamos a ver cuál es esa protección y cuál es esa cobertura que Él tiene, como lo es la espada, como lo es el escudo, como es la palabra del Señor, como es el yelmo de la salvación. Entonces Él necesita vestirnos a nosotros. Entonces Él nos va a comenzar a vestir. Dice: con toda la armadura del Señor. ¿Para qué, hermanos? Para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que cuando el diablo llegue a trabajar en la mente de nosotros le podamos decir: no, porque yo pertenezco a otro reino, yo pertenezco a otro ejército, al ejército divino, al ejército de Dios, a ese ejército que gana cualquier batalla. Pero necesitamos entonces tener esa fortaleza y esa vestidura de parte de Dios. Eso es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para resistir ahí cuando llegue la tentación. Para poder tener esa valentía de llegar y decir: no, yo no necesito hacerle caso, no necesito obedecerle. Dice la palabra del Señor, vamos a ver acá, dice, estamos en el 11, hermanos, porque vamos a ver, por ejemplo, lo que dice en Isaías. Gloria sea al Señor. Isaías 54, 17. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio.
Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación, perdón hermano, estoy muy mal ahí. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mi hijo vendrá, dijo Jehová. Hermanos, entonces, cuando nosotros le obedecemos al Señor, cuando le permitimos al Señor que Él nos comience a vestir, ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Ninguna arma va a poder llegar, ningún dardo del enemigo, ningún engaño del enemigo va a poder llegar a hacerle daño a usted ni a su familia. Hermanos, ¿por qué? Porque el Señor nos ha puesto esa vestidura de parte del Señor. Seguimos leyendo ahí, hermanos, en el versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra los gobernadores contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, porque por eso es que necesitábamos la fuerza del Señor en nosotros, por eso es que necesitábamos que el Señor nos comenzara a vestir, porque vemos claramente que no es contra nosotros mismos, como les decía, sino que nuestros enemigos están en lo espiritual, están en el reino espiritual. Recuerden Daniel, que Daniel oraba, ¿verdad? Y la bendición no podía llegar porque había una lucha, había una pelea, había algo que quería detener la bendición que Dios había dado. Y así nos pasa a nosotros, hermanos, así nos pasa a nosotros. El enemigo, sabemos que él no va a ganar la batalla, porque si nosotros oramos creyendo en que Dios lo va a hacer, esa bendición va a venir, por más oposición que haya, va a venir, porque así como dice ahí, no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad? Entonces, vamos a poder pelear la buena batalla. Vamos a poder pelear la buena batalla sabiendo y reconociendo de que Dios es el que nos va a ir formando, que Dios es el que va a ir fortaleciendo, y Él es el que nos va a ir vistiendo. Entonces, no tenemos lucha contra nosotros, hermanos. Yo hago mucho paréntesis en esto, hermanos, porque a veces no recibimos las bendiciones de Dios porque nosotros mismos las estamos frenando, porque nosotros mismos estamos ahí, tal vez, a veces sabiendo y a veces tal vez equivocadamente, frenamos la bendición de Dios, hermanos. Dice la palabra del Señor, entonces, en el versículo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Bendito sea el Señor, hermanos, porque vea para lo que el Señor nos está vistiendo, vea para lo que el Señor nos está llamando a la obediencia, vea para lo que el Señor nos está llamando y nos está fortaleciendo, ¿verdad? Entonces, nos está, dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios, hermanos, debemos de tomarlo, para que podáis resistir en el día malo. Hermanos, quiere decir que va a haber un día malo, va a llegar ese día malo donde usted y yo nos vamos a sentir quizás un poco agotados, y nos vamos a sentir tal vez que ya no podemos más, que nuestras fuerzas ya no dan más. Vea a la hermana, las fuerzas de ella se agotaron, y hermanos, gracias a Dios que la misericordia de Dios es tan grande, ¿verdad? Que aun cuando nosotros nos volvamos en contra de Dios, como el pastor nos ha enseñado, ya nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo, y nosotros, por más que queramos volver al mundo, el mundo nos va a rechazar. El mismo mundo se va a encargar de rechazarnos porque somos hijos de Dios. Ya el mundo no va a poder soportarnos porque no pertenecemos a ese lugar. Y esto, hermano, fue lo que le pasó a la hermana, ¿verdad? Ella aún se ponía en contra de Dios y todo esto, pero el mismo mundo ya no va a aceptar que nosotros lleguemos y estemos ahí, porque, hermanos, perdón, voy a tomar un poquito de agua.
Porque dice que, por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Hay que estar firmes, hermanos. Hay que estar firmes para que cuando llegue el día malo, nosotros podamos terminar en bendición y permanecer firmes. Permanecer firmes, hermanos. Que no nos muevan. Que las circunstancias no nos muevan. Hermanos, vean. Estos que unos 5 meses familiarmente para Ania, para mí, para mi familia, han sido duros, han sido muy duros, muy duros, hermanos. Situaciones que se han presentado con nuestros hijos, situaciones, hermanos, muy duras a nivel familiar, pero hermanos, ahí estamos. Hemos sido fortalecidos por el Señor. El Señor ha depositado de su fuerza sobre nosotros. Ese domingo de la última Santa Cena, el Señor hizo un milagro en mi vida. El Señor hizo un milagro. Y yo estoy dispuesto, hermanos, a probar que Dios hizo un milagro en mi vida. Aunque hemos tenido, como les digo, momentos duros, hermanos. Yo sé que ustedes, hermanos, quizás han tenido situaciones muy difíciles, muy difíciles. Pero, hermanos, si nos agarramos del Señor, vamos a poder resistir ese día malo. Y vamos a salir adelante. Porque no es por nuestra propia fuerza, hermano, sino que va a ser con la fuerza del Señor. Va a ser con la fuerza del Dios Altísimo. Y vamos a poder enfrentarnos a esos enemigos que nosotros no vemos, a esos principados, a esas potestades, como dice la palabra del Señor, y vamos a poder seguir adelante. Hermanos, vean, yo les invito a ustedes para que ustedes en esta noche, ahí donde ustedes están, usted le diga: Señor, yo quiero tener esa armadura tuya puesta en mi vida. Yo quiero tener esa armadura puesta en mi vida. Hermanos, porque nosotros debemos de aprender, hermanos, que cuando escuchamos la palabra del Señor, debemos tener una confianza, una certeza, hermanos, de que esa palabra es para mí, de que esa palabra es para usted. Y vea, hace unos meses le prediqué yo a una joven, a una muchacha, comencé a predicarle de la palabra, hermanos. Y por cierto, tengo que confesarles de que para mí es más fácil hablar con una persona que no conoce el Señor que, por ejemplo, pararme al frente de ustedes. Es muy difícil, porque ustedes son el pueblo de Dios. Hermano, usted es el pueblo de Dios. Y usted tiene conocimiento y tiene revelación de parte del Señor. Pero qué bonito cuando uno le predica a una persona, hermanos, donde esa persona, uno ve cómo el Espíritu Santo está trabajando en ella, hermanos. Y hace unos meses yo le prediqué a una muchacha. Y le prediqué, y la muchacha me hacía preguntas, hermanos. Y yo pude ver cómo el Señor le permitía a ella preguntarme, pero no porque ella quisiera llevarme la contraria ni nada, sino porque ella estaba absorbiendo. Es porque ella estaba necesitada del Señor. Hermanos, y yo pude ver cómo el Señor trabajaba en ella, ¿verdad? Y ya casi al final de la conversación, de lo que yo estaba hablando de ella, y salieron muchos temas, y ella me dijo a mí: yo le voy a hacer a usted una pregunta. Me dice: yo le voy a hacer una pregunta. Me dice: porque todas las preguntas que yo le hice, dice, me las contestó, y usted me dice: la palabra de Dios dice esto y esto y esto, la palabra de Dios dice esto y esto. Pero yo le voy a hacer a usted una pregunta: ¿cómo sabe usted que esa es la palabra de Dios? ¿Cómo sabe usted de que de verdad eso fue Dios el que le dijo a los hombres que lo escribieron? ¿Cómo sabe usted que eso no está alterado? Hermanos, ¿qué le diría usted a una persona? ¿Qué le diría si le hace esa pregunta? La gloria sea para mi Padre Celestial, porque si de algo estoy yo seguro es que yo soy un hijo de Dios, y yo no tengo duda de que yo le pertenezco a Dios, porque un día yo lo conocí. El día que yo acepté al Señor, hermanos, a partir de ese día mi vida cambió completamente.
Mi respuesta fue la siguiente: porque yo creo que Dios es verdadero. Hermano, cuando usted tenga la plena confianza de que el Dios en el que usted ha creído, al Dios que usted le ha entregado su vida, es verdadero, que es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores, que Jesucristo vino a este mundo siendo el mismo Dios y vino como hijo, se hizo hijo para venir a este mundo y a dar su vida por nosotros, y como la Biblia dice, por muchos, no por todos, por muchos. La Biblia no enseña que por todos. Cuando usted esté completamente seguro, bueno, gloria a Dios, nosotros estamos bien seguros de eso. Hermanos, no vamos a dudar que la palabra del Señor es verdadera, que la palabra del Señor es 100% la voz de Dios, salida del corazón de la voz de Dios. Amén. Y esta muchacha me dice, ¿está completamente seguro? Y le digo, sí, no hay nada que me haga dudar de que Dios está por encima de todo y que todo lo que existe fue creado por Él. Gloria a Dios. Y esa muchacha llegó y me dijo, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, hermanos, debemos de confiar en Dios plenamente. Debemos de confiar en Dios que en el día malo vamos a salir adelante. Que en el día malo Dios va a extender su mano y nos va a sacar. A mí el Señor metió la mano en un fango, hermano, donde yo estaba, que usted ni se imagina. Y de ahí me sacó. De ahí me sacó. Entonces, si la misericordia de Dios fue tan maravillosa para meter la mano del Señor ahí y sacarme a mí, hermano, no dude que cuando usted le hable a una persona de la palabra del Señor, el Señor va a hacer algo en esa persona. Y que cuando usted le pide algo al Señor, usted va a salir victorioso. Porque usted es un miembro del ejército de Dios. Usted es un soldado de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Seguimos ahí, hermanos. Ya leímos el 12, vamos para el 13. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. No podemos andar mintiendo por ahí, hermanos. No podemos. Un día de estos escuchaba una palabra a una persona decir, y mi esposa lo ha dicho otras veces, hay personas que mienten tan que se creen las mentiras. Ellos mismos se creen que la mentira que están diciendo es verdad. Qué increíble, hermanos. Y debemos de ceñirnos nuestros lomos con la verdad de Cristo, con la verdad que lleva a la libertad hacia otras personas. Con esa libertad, con esa verdad, hermanos, con la verdad de la palabra, con la verdad de la luz de la palabra, que es la que trae la libertad a nuestras vidas, hermanos. Dice, ceñid vuestros lomos, estar firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Yo por aquí creo que apunté los significados de lo que era la coraza, pero ahorita no los voy a encontrar, entonces no los voy a buscar. Dice, gloria sea al Señor. Entonces, debemos de vestirnos entonces con esa coraza de justicia, ¿verdad? Con esa coraza de la verdad. Gloria sea al Señor. Cuando nosotros alcancemos, hermanos, esa plenitud en Dios, esa confianza en Dios, hermanos, nosotros vamos a poder despojarnos de muchas cosas que tal vez en este momento, hermanos, todavía quedan en nosotros, cosas que tal vez el enemigo no ha querido que nosotros nos soltemos de eso, o a veces hasta nosotros mismos no queremos ni siquiera soltarnos, ¿verdad? Y
yo quería darle un enfoque diferente a esta palabra de la armadura de Dios, hermanos. Por eso no estoy tocando mucho el tema de lo que es un soldado. No estoy tocando mucho el tema, digamos, de lo que es la guerra, la batalla, porque al menos yo he escuchado muchas predicaciones de esto y van muy dirigidas a eso, ¿verdad? Como dice la armadura de Dios, pues sabe que es una armadura que nos va a vestir y va a ser para pelear la buena batalla. Pero yo quería darle un enfoque diferente, hermanos. Y hoy el Señor me confirmaba mucho a mí lo que el pastor nos decía ahora, lo que Denis hablaba, lo que la hermana decía, hermanos, porque de verdad que debemos estar siempre vestidos con la verdad del Señor, siempre, hermanos, y siempre querer obedecerle a Él. Dice el versículo 15: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Gloria sea al Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que debemos de examinarnos. Debemos de examinarnos cómo estamos caminando. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Nos estamos metiendo en la visión de la iglesia? ¿Le estamos obedeciendo al Señor? ¿Siguiendo sus pasos? ¿Siguiendo su caminar? ¿O de vez en cuando nos estamos saliendo del camino? Hermanos, no podemos desviarnos, no podemos. Debemos de tener ese calzado en nuestros pies, un calzado del Evangelio, dice, de la paz. Un calzado, hermanos, donde el que nos guíe sea Jesucristo, donde Él nos diga: no, Juan, por ahí no. Uy, Señor, ¿por dónde? Venga, hágase para acá, hágase para acá. Hermanos, no seamos cabritos, no nos brinquemos la cerca, no nos salgamos del camino, que ese calzado del Evangelio de la paz en nuestros pies sea firme, que sea de obediencia, de caminar en la verdad, de caminar con la fortaleza del Señor, que no nos salgamos, hermanos, porque a veces decimos vengo y nos empujan, nos salimos, pero hermano, a veces no necesitamos ni que nos empujen ni estar rectos, solitos. Hermanos, a mí me ha pasado muchas veces, hermanos, y qué duro cuando hay que reconocer de que estamos dejando ese calzado, lo estamos haciendo a un lado y nos estamos saliendo del Evangelio de Cristo, de ese Evangelio de la paz, donde podemos tener paz con el mundo, tenemos paz entre nosotros, hermanos, y algo muy importante, tenemos una buena comunión con Dios. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes, estamos caminando por donde el Señor quiere que caminemos, ¿verdad? Hermanos, y cuando logramos esto, hermanos, no nos vamos a salir del camino. Dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe. El escudo, hermanos, de esa fe que yo le estoy hablando a usted. De esa fe, hermanos, que usted está seguro de quién es usted en Dios. Usted está seguro quién es Dios. De ese escudo, hermanos, el escudo los guerreros lo usan aquí para protegerse. Porque el escudo, hermanos, nos trae salvación. El escudo nos trae un montón de beneficios, hermanos. El escudo de la fe. Dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe. Nuestra fe no se puede quebrantar, hermanos. Vean lo que dice en Génesis 15:1. Gloria sea al Señor.
Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. No hay que tener temor. Si nosotros tenemos el escudo, que es Cristo, en nuestra mano, bueno, me imagino que en esta más bien, ¿verdad? Porque con esta vamos a ir con la espada, lo que somos derechos, cortándole la cabeza al enemigo, ¿ah? Entonces, hermanos, porque Él es nuestro escudo. Y cuando Jesucristo es nuestro escudo, nuestro galardón va a ser grande, hermanos. Vea, es un beneficio de ese escudo de protección que es Jesucristo para nuestra vida. Amén. Gloria sea al Señor. Vea lo que dice Salmo 28. Gloria sea al Señor. Salmos 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Hermanos, el escudo nos trae fortaleza de parte de Dios a nuestra vida, hermanos. Gloria sea al Señor. En Él confió, mi corazón y fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Imagínense, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando nosotros vemos que Dios nos guardó? En alabanza, porque Él es nuestro escudo. Gozarnos en Él, gozarnos en la presencia de Él, darle la gloria y la honra. Creo que fue el lunes que hablábamos de que en lo del discipulado, ¿verdad? Bueno, no, más bien en lo de Iris, hablábamos de que, hermanos, a veces se nos olvida y venimos aquí a la iglesia y no venimos a darle culto a Dios, no venimos a darle gloria a Dios, y Él nos ha cubierto con el escudo de salvación, con ese escudo que se llama Jesucristo en la vida de nosotros. Hermanos, cuando nosotros vemos la cobertura y la protección de Dios en nuestra vida, le vamos a dar alabanza a Él. Nos vamos a gozar y vamos a danzar, y las mujeres son muy buenas para danzar. Bueno, hay hombres que son muy buenos para danzar, gracias a Dios. Yo no. Hermanos, no, ni siquiera lo intento, pastor. Hermanos, y vamos a ir y vamos a hacer un culto tan maravilloso, hermanos, y tan glorioso. Oiga, hermanos, ahora que cantábamos, que si comenzamos a hablar, este lugar tiembla, hermano, a ver si ella sí temblaría. Cuando nosotros nos demos cuenta, hermanos, de que Dios nos está guardando y nos está protegiendo, y que le vamos a dar alabanza y gloria a Él por eso, hermanos. Es cuando de verdad nos vamos a reunir y el lugar donde estemos va a temblar. Se va a sentir la gloria de Dios, ¿verdad? Pero para eso tenemos que primero reconocer de que Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Amén. Dice el 16. No, perdón, ¿por cuál vamos? Por el 17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo, gloria sea al Señor, es el que nos va a cubrir acá, ¿verdad? Vamos a decir que es un casco, ¿verdad? Y solo se nos van a ver los ojitos, no vamos a hacer las de Goliat, porque vea si el enemigo es tonto, ¿ah? Ese paladín estaba bien hermano, pero él tenía descubierta la frente y dice David, ahí le doy. Y le dio. Y se lo dio. Entonces, eso nos va a dejar nada más ver, nos va a cubrir hasta aquí. ¿Verdad? Pero, qué bueno, hermanos. Qué bueno, porque déjenme decirle, gloria sea al Señor. Dice que el yelmo nos protege la cabeza y el rostro, y nos trae justicia como de coraza. Veamos lo que dice en Isaías 59, 17. Gloria sea al Señor.
Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Hermanos, vean qué importante. El yelmo nos trae justicia, hermanos. El yelmo nos trae salvación, hermanos. ¿Por qué salvación, hermanos? Porque nos va a aclarar la mente. Porque la tenemos protegida contra el enemigo. Porque el enemigo no va a poder llegar a nuestros pensamientos a querer distorsionar lo que el Señor está sembrando en nosotros. Entonces ahí va a haber salvación, porque el que va a gobernar y el que va a reinar en nuestra mente, en nuestros sentimientos y pensamientos y en nuestro corazón es Jesucristo. Y Él sí puede pasar ese yelmo, porque Él es todopoderoso. Entonces Él va a estar siempre en nuestra mente, gobernando, reinando en nosotros. Perdón. Gloria sea al Señor. Dice, estamos en el 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios no se puede ni por un momento separar de nuestra boca. No podemos dejar, hermanos, de leer la palabra del Señor. Yo he experimentado, hermanos, esto de no leer la palabra del Señor. Y puedo decirles, hermanos, que uno se enfría. Al no leer la palabra del Señor, uno se enfría. Yo duré 7 años, hermanos, leyendo la palabra del Señor. En esos 7 años yo calculo que no pasaba, en 7 años no duré un mes, así entre días y días y días, sin leer la Biblia. Pero verás, hermanos, que el enemigo me atacó y dejé de leer la palabra del Señor. Hermanos, y cuando yo dejé de leer la palabra del Señor, al poco tiempo dejé de orar. Y ya, ahí entró el enfriamiento que el enemigo quería poner en la vida mía. Porque él lo que quiere, hermanos, es que nosotros no tengamos la palabra de Dios en nuestra vida como ese alimento que necesitamos para estar firmes, para crecer, para pelear la buena batalla. Hermanos, y eso es muy duro, y es muy triste, hermanos, porque todavía a mí me cuesta. ¿Por qué? Porque dejé de leerla. Yo en esos 7 años, hermanos, yo leí, creo que fueron 11 o 12 veces la Biblia, de principio a fin, en esos 7 años. Hermanos, y yo cada vez que la leía, hermanos, a mí se me graba más, y se me graba más, y se me graba más, y se me graba más. Yo soy de los que necesito leer así para aprender. Porque a mí todo se me olvida, por otra parte, a mí todo se me olvida. Bueno, y yo me sé versículos bíblicos. Y yo le doy la gloria a Dios porque cuando yo hablo con una persona afuera, los versículos bíblicos el Señor me los trae. Más que todo por las conversaciones que tiene uno con ellos, es más fácil, ¿verdad, pastor? Porque ellos le preguntan o ellos le hacen un comentario, entonces uno le dice, no, la Biblia dice esto y esto, y se le vienen a uno. Pero, hermanos, de un pronto a otro dejé de hacerlo, dejé de leerlo. Y de verdad, hermanos, experimenté de que la palabra del Señor no se puede apartar de nuestra boca. No se puede apartar de nuestra boca, hermanos, porque es el alimento que Dios tiene para nuestra vida. Es el alimento, es la palabra de Dios, y es la que va a llegar y va a penetrar, como dice, ¿verdad? Y va a sacar todo lo que no esté bien ahí. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios es una espada, hermano, con esas que vamos a poder cortarle la cabeza al enemigo. Hacer lo que hizo David, se lo apió y fue y le cortó la cabeza, ¿verdad?
O sea, mejor cortémosle la cabeza antes de que se levante. Entonces, hermanos, en nuestra vida hay situaciones, y ahí, como yo les decía ahora hace un ratito, que nosotros nos pasamos momentos muy duros, muy duros, como familia, y todavía estamos en eso. Pero, hermanos, no nos echamos para atrás, no nos arrugamos, porque sabemos que tenemos la palabra del Señor, que es nuestra espada y es la que nos alimenta. ¿Verdad? Dice, hermanos, el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Dice, y por mí, el 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Dice, orando en todo tiempo, el 18, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hermanos, quiere decir que cuando nosotros nos pongamos o le permitamos a Dios ponernos la armadura de Dios en nuestra vida, ahí es donde vamos a orar, vamos a llegar a orar en el Espíritu. Esos adoradores que el Señor anda buscando en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque tenemos bien puestas las armaduras. Tenemos el escudo, tenemos el calzado en nuestros pies. Hermanos, gloria sea al Señor. Hermanos, y vamos a poder orar por otros. Vamos a poder orar entre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos bien vestidos, estamos bien preparados, no tenemos envidia de nadie y sabemos, hermanos, que somos un mismo cuerpo en Cristo. Así algo rápido para ir terminando, hermanos, porque ya está, gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, dejemos que el Señor ponga esa armadura en nuestra vida. Dejemos que el Señor sea el que gobierne en nosotros, hermanos. Y voy a hacer lo que tenía que hacer en el principio, ¿verdad, hermanos? Quiero orar un ratito, no lo hice, entonces, hermanos, vamos a orar, vamos a decirle un momentito ahí al Señor, que Él sea el que ponga en nosotros esa armadura, hermanos. Gloria sea al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, yo te doy gracias en este momento, Señor, por haberme permitido, amado Dios, de compartir tu palabra, Señor, con mis hermanos. Yo los bendigo, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo y declaro sobre ellos, Señor, prosperidad, amado Dios, prosperidad económica, espiritual y material, amado Dios, en el nombre de Jesús, y física también, Señor, porque ninguna arma forjada, Señor, tocará nuestros cuerpos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, y bendigo a mis pastores, Señor, a mi pastor, amado Dios, por permitirme, Señor, esta noche estar en este lugar sirviéndote, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, recibe toda la gloria, Dios. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Aplauso al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Qué bendición verlos. Amén. Qué bendición. Y que Dios los bendiga. Nos vemos el sábado. Sí, el sábado, pues que les gustan los sábados. El sábado a las 6, ¿verdad? En punto. Y el domingo a las 9 de la mañana. Amén, para nuestro servicio semanal, o servicio general. Amén, hermano. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Amén.